Bien, estimados alumnos y alumnas, volvemos a la unidad número 2. Vamos a ver en este momento el módulo 3, referido específicamente a aquellas leyes que hacen a la educación en la República Argentina y en particular a la de grado. Son sinónimos: grado, nivel universitario, nivel superior. Vamos a ver ahora la ley que es marco en la República. Ahí está. Simplemente recordatorio por si ingresamos en el video. Unidad 2, módulo 3. Bien, todo comienza con la Constitución Nacional. ¿Por qué todo comienza con la Constitución Nacional? Porque la Constitución es la que define quién tiene injerencia en la educación. Ya lo hemos dicho, en particular la educación superior. La Constitución Nacional reserva para el gobierno de la nación, para el gobierno nacional, el derecho y atributo de intervenir en la educación nacional, para que luego todas aquellas determinaciones que se tomen tengan validez en todo el país. Imaginen que si las provincias tuvieran el atributo de poder decidir con la educación superior, debiera instrumentarse algún mecanismo para que un ingeniero mecánico de la Universidad de Salta pueda trabajar en la provincia de Santa Fe, porque quizá allí el título de ingeniero tiene otras características, otras incumbencias. Entonces sería realmente muy complejo, más allá de que la Constitución lo reserva para la nación. Quizá sea el por qué es necesario que algunas cuestiones, como la emisión de moneda, que lo hace el gobierno nacional, en algún momento las provincias, antes de la conformación de la República, emitían sus propias monedas y realmente era caótico en determinado momento el manejo comercial dentro de todo el país. Entonces decimos, la Constitución Nacional es la que reserva para el gobierno nacional el poder de policía y la potestad de dar las leyes nacionales. Y la Ley Nacional de Educación es la Ley 26.206. Esta es la última versión de la Ley de Educación Nacional. Recuerdan ustedes que yo les había dicho que para nombrar las leyes no hacía falta poner el año en que habían sido promulgadas. En este caso particular les voy a decir que es del año 2016, y esto tiene, sí, una importancia porque reglamenta y modifica leyes que eran anteriores, como la Ley de Educación Superior, que es del 1995. Entonces, en realidad, este número de ley posterior a la 24.521, Ley Superior de Higiene, de Ley Superior de Educación, es posterior, pero modificó esta ley, y es la Ley Superior de Educación. Y vamos a ver qué dice esta Ley Superior. En realidad, el cambio de esta ley, la aparición de esta ley, hizo mucho más que modificar algunos artículos de leyes que eran de inferior rango que esta ley nacional, pero en particular hubo un cambio muy importante de paradigma, en el sentido en que se le dio a esta ley de educación superior, mucho más amplio, mucho más abarcativo, mucho más equitativo, estableciendo claramente la ley desde el punto de vista de lo social,
de la necesidad del estudio accesible a todas las clases sociales. Sin duda es una ley que ha sido una ley, como se dice a veces, bisagra entre lo anterior y lo establecido ahora. Como siempre, lo difícil a veces es instrumentar las herramientas para que pueda llevarse a cabo en plenitud. Pero bueno, esta ley 26.206 es la que en la República Argentina regula la educación nacional y lo hace básicamente sobre la educación superior, dado que, como ya les había comentado, las provincias tienen atributos para la educación secundaria, secundaria técnica y primaria y de pregrado. Bien, vamos a ir salteando y viendo simplemente algunos artículos que son de importancia para esto que estamos relatando en esta asignatura. Yo les recomiendo que cuando tengan un rato lean o vayan repasando todas estas leyes que estamos viendo, en principio para aquellos que quizás el día de mañana se dediquen a la educación, o aquellos profesionales, en el caso de ustedes egresados, que tengan que intervenir en situaciones donde el conocimiento de la ley les sea requerido. Yo siempre digo que la herramienta más efectiva es el conocimiento, y el conocimiento se adquiere a través de la lectura. Hay que leer cuando aparece una resolución nueva. Quizá esto no sea tanto de esta asignatura, pero se los digo porque es importante, quizás sí sea de esta asignatura. Cada vez que sale una resolución nueva, uno tiene que estar atento, tiene que leerla en profundidad y tiene que interpretarla. Las leyes, como dije antes, son de cumplimiento obligatorio, siempre tienen situaciones que hay que interpretar, siempre hay artículos que no son del todo claros. Si uno ve los decretos de necesidad y urgencia con este tema de la pandemia, cada vez que uno los lee y los relee, encuentra frases que no están del todo claras, frases que 6 o 7 o 10 artículos más abajo hacen excepciones a lo primero que era taxativo. Entonces es muy importante la lectura de todo aquello que haga a la profesión. Y esto de saber por qué tienen un título, qué alcances tienen, para qué sirven, es importante. Bueno, sin más, vamos al desarrollo. El artículo 115 de la Ley 26.206 establece claramente que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Educación, será quien tiene la aplicación de esta ley. Más que reiterativo, pero para que les quede absolutamente claro. Las leyes de educación superior son nacionales. El Poder Ejecutivo es el que tiene la potestad y lo hace a través del Ministerio de Educación de la Nación. Título universitario que no tenga la validez otorgada por el Ministerio de Educación no es válido. El artículo 17 establece que la estructura del sistema educativo nacional comprende 4 niveles y 8 modalidades. Esos 4 niveles son educación inicial, lo que llamamos de pregrado, lo que llamamos de primaria, porque pregrado es todo aquello que esté por debajo de la educación superior. Cuando uno habla de educación de grado, se entiende que es universitaria. Las de pregrado son secundaria, primaria y educación inicial. Normalmente llamamos educación inicial jardín de infantes o preescolar. Educación primaria, educación secundaria, que incluye las técnicas, y educación superior. Las modalidades
son aquellas opciones organizativas y o curriculares de la educación común dentro de uno o más niveles educativos. Esta es una parte relativamente nueva, o por lo menos mucho más explícita, de esta ley de educación nacional, y ahora van a ver por qué. Antes, también, cuando uno se refería a educación universitaria, suponía y se expresaba o no aclaraba demasiado que se estaba hablando de ingenieros, químicos, médicos, abogados, arquitectos. Eran solamente aquellas carreras universitarias de profesionales dedicados a este tipo de actividades. Vamos a ver ahora que aquí aparece un abanico un poco más amplio, que es educación técnico-profesional. Aquí estaríamos incluidos todos esos profesionales que recién mencionaba. Pero aparece también la educación artística, la educación especial, la educación permanente de jóvenes y adultos, la educación rural, la educación intercultural bilingüe, la educación en contextos de privación de libertad dentro de los lugares de detención, y la educación domiciliaria y hospitalaria. Les decía yo al principio, esta ley era mucho más abarcativa, con tintes mucho más sociales, con una extensión casi a todos los ámbitos a los cuales la educación debe llegar. La educación superior comprende dos, hace una diferenciación clara, y ahora vamos a ver un caso particular. Universidades e institutos universitarios, estatales o privados autorizados, en concordancia con la denominación establecida en la ley 24.521. Y está en azul porque esta ley, 24.521, es la que establece las características que tienen que tener las universidades para que sus títulos sean considerados de interés nacional y sus egresados tengan acceso a tener competencia o lo que llamamos antes incumbencia. Y segundo, institutos de educación superior de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Evidentemente, la separación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es porque no se considera una provincia, porque de haber sido así, estaría incluida como una provincia. Es una gobernación con otras características. Bueno, pero ¿qué es lo importante de por qué no se incluyó todo en un mismo punto? Porque las universidades e institutos universitarios estatales o privados autorizados están dentro del ámbito del Ministerio de Educación de la Nación. Mientras que, por ejemplo, un instituto de educación superior provincial está creado dentro de una provincia, pero no es autorizado en forma automática, sino que, como vamos a ver un poquito más adelante, tiene que cumplir con los requisitos establecidos por la CONEAU, que también vamos a ver qué es la CONEAU, para que certifique que la universidad está en capacidad de que el Ministerio de Educación del Gobierno Nacional la autorice para que sus títulos, en una forma similar a la de las universidades privadas, tengan validez. Bien. Dijimos que esta ley 24.521 es del año 95, que con posterioridad, en el 2016, salió la ley superior, que es la que acabo de relatarles, que es posterior, esta es del 95, la otra del 16, y que esta ley modificó en algunos
artículos a la ley 24.521 y hace referencia a que aquellas cuestiones que establecía la ley nacional estaban referidas a esta ley que sigue teniendo vigencia. En el año 2015 se sanciona la ley 27.204, insisto, el número es posterior, la ley es posterior, pero modificó el artículo primero y el artículo segundo de la ley 24.521 en forma sustancial, adaptando su texto a la ley nacional, haciendo, como dije, más abarcativa las funciones de esta ley superior de educación, haciéndola más abarcativa, modificó el artículo, fundamentalmente el artículo primero y segundo de esta ley, que no la vamos a mencionar, la 27.204, porque lo que vamos a ver ahora es la ley 24.521, pero ya actualizada. O sea, esta ley es la que está en vigencia con las actualizaciones realizadas en el año 2015 y en el 2015, si bien digo, y en el 2016 con la ley superior. Y entonces, ¿qué dice el artículo primero de esta ley 24.521? Están comprendidas dentro de las presentes leyes las universidades e institutos universitarios, estatales o privados autorizados, fíjense que simplemente es estatales o privados autorizados, estarían o quedarían a la misma jerarquía los privados autorizados que los estatales. ¿Recuerdan ustedes que en algún momento, cuando las incumbencias las otorgaban las universidades y se crean los institutos privados, las universidades privadas, el Ministerio de Educación, a pedido de la universidad privada, tomaba el plan de estudio, lo equiparaba con alguna incumbencia otorgada o que tenía la universidad estatal, y esas mismas incumbencias se les daba a los egresados de las universidades privadas. Bueno, las universidades privadas tienen que cumplir con un requisito para que el Estado las tome como similares, el título y los egresados como similares y con validez en todo el país de esos mismos títulos y las competencias o incumbencias de sus egresados. Y los institutos de educación superior de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma ley está haciendo una diferencia entre universidades e institutos universitarios y institutos de educación superior. Aquí ingresan las provincias. La educación superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel. Este artículo sigue, no tiene sentido que lo veamos nosotros, pero incluye, fíjense que aquí están humanísticas y técnicas, incluye todo lo que se estaba definido en esos 8 puntos que vimos recién. El artículo 5 establece: la educación superior está constituida por institutos de educación superior, sean de formación docente, humanística, social, técnico, profesional o artística, y por instituciones de educación universitaria que comprenden universidades e institutos universitarios. Esto no hace, o parece que no hiciera a gran diferencia, pero si uno tiene que establecer claramente si una ley nacional en uno de sus primeros artículos establece una distinción entre dos nombres, es porque hay características y funciones y derechos que tienen distintos quienes estudian en un instituto de educación superior y en una institución de educación universitaria o instituto universitario. Sin duda hay distintos requisitos y distintas
obligaciones de cumplimiento. El artículo 15º dice que corresponde a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires el gobierno y organización de la educación superior no universitaria. O sea, todo aquello que no sea de nivel de grado o nivel superior, queda en manos de la provincia o de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, aquí llegamos al final de este primer módulo, para no hacerlo tan largo. El otro, la verdad que fue, para mi gusto, medio largo. No era posible cortar. El tema era prácticamente un solo bloque. Pero aquí sí tuvimos la oportunidad. Vamos a dar esta parte y veremos a continuación las características de la ley 24.521.